Hola, mi nombre es Daniela Marrufo, soy estudiante de Derecho en el primer año en la Universidad Fermín Toro. A continuación voy a hablarles sobre elementos del derecho. Tenemos como sujeto de derecho que es todo ente capaz de ser titular de deberes y derechos. Igualmente deben comprenderse que el sujeto es titular con respecto a objeto de derecho como cosas y bienes. Tenemos como clasificación las personas natural y jurídica. En las personas natural se puede decir que son todas aquellas que son representadas por sí mismas, y en las personas jurídicas son aquellas que son creadas por un conjunto de por un conjunto de dos o más personas, el cual adquieren derechos y contraen obligaciones. En las teorías de las personas colectivas tenemos en la negativa la ficción. Esta fue desarrollada por Savigny, quien sostuvo que realmente las únicas personas que debían de existir eran las personas físicas, ya que en el derecho subjetivo era el poder que atribuía a la voluntad. Por lo tanto, las personas humanas debían ser personas, ya que éstas estaban dotadas de voluntad. Con respecto a los entes colectivos, Savigny consideraba que eran ficciones creadas por el legislador, el cual se les otorgaba la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones por razones interesantes de social, práctico y económico. En el derecho sin sujeto podemos decir que establece los derechos de las personas complejas y no tienen sujeto, que es decir, que solo existe un patrimonio que no pertenece a alguien sino a algo. En el sujeto colectividad dice que los verdaderos sujetos de derecho en las personas complejas son individuos que pertenecen en ella. Por lo tanto, las personas complejas son el instrumento destinado a remediar la falta de determinación en los sujetos. Y por último, en la propiedad colectiva establece que las personas jurídicas complejas son las clases de bienes, donde un sujeto de derecho representa a un conjunto de personas tomadas. En la positiva tenemos la voluntad, allí donde se establece que las voluntades individuales conforman una voluntad nueva del grupo. Esta es distinta a las voluntades individuales que los conforman. En la orgánica podemos decir que las cree reales porque ve en ellas sujetos de una voluntad, ya sea colectiva, unitaria y continua. En la realidad jurídico-social en la realidad jurídico-social podemos decir que deduce a las personas complejas, no es un ente en sí, sino que son las formas jurídicas en las cuales ciertos hombres o un grupo de hombres se presentan en el derecho. Y por último, en la realidad jurídico-normativo dice que las personas complejas es una expresión personificada de un haz de deberes y de normas jurídicas. En el derecho subjetivo es la facultad de querer y exigir es atribuida a una persona por el ordenamiento jurídico, la cual corresponde una obligación por parte de otro. Entonces podríamos decir que es la facultad de cada persona poder hacer valer sus derechos. Son derechos que todos tenemos y que la ley lo reconoce. En su clasificación tenemos los absolutos, se hace valer frente a todos los sujetos. Esto quiere decir que cada persona tiene derecho a un nombre. En el relativo se hacen valer frente a otra persona concretamente identificada, cuando el padre de familia corrige a su hijo menor de edad. En los personales, la facultad de exigir del sujeto obligado la realización de cierta conducta, cuando el propietario le cobra la renta a un inquilino. En los públicos se hace valer frente al Estado, cuando tenemos derecho a la libertad, a la petición, derecho a la política, entre otros. Y por último tenemos los privados que ejercen en las relaciones entre particulares o en el Estado como concreto. El deber jurídico es la necesidad de observar una determinada conducta, ya sea acción
u omisión, bajo la amenaza de una sanción coactiva impuesta por la norma en orden a obtener un bien jurídico. En su teoría sobre su naturaleza tenemos en la teoría de Rudolf Lamm, para que una conducta constituya la reacción de un deber jurídico, la norma que lo establece ha de derivar de la voluntad del obligado. En la teoría pura podemos decir que es la norma en su relación con el individuo, al cual prescribe la conducta vinculando una sanción a la conducta contraria. En la teoría de Gustavo Rambrusch tenemos la obligación moral, que es el deber pura y simplemente. La jurídica no es solo el deber, sino deuda. Y por último tenemos la teoría de Immanuel Kant, que dijo que todos nuestros conocimientos comienzan por el sentido, pasan por el entendimiento y terminan en la razón. La razón pura práctica se ocupa de la moral. En el objeto de derecho es uno de los términos de referencia de la relación jurídica, es decir, el deber jurídico y el deber subjetivo. Es por ello que el objeto debe entenderse en general todo lo que una relación jurídica no es sujeto. Como cosa está tipificado en el artículo 525 del Código Civil, puede ser objeto de propiedad pública o privada, son bienes muebles o inmuebles. En su clasificación tenemos las cosas por su naturaleza esencial, cosas corporales, son aquellas que pueden ser percibidas por cualquier sentido, ya sea algo físico como una casa, un carro, un pupitre, entre otros. Y las cosas incorporales son aquellas que solo pueden ser percibidas a través del intelecto, es decir, el raciocinio, inteligencia, entre otros. Por su susceptibilidad de sustitución tenemos las cosas fungibles, que son aquellas cosas que pueden intercambiarse sin que produzcan ningún perjuicio para su dueño. Como por ejemplo, si por ejemplo yo tengo un kilo de manzana y lo presto a una persona y esa persona no tiene para devolverme el kilo de manzana, pero tiene para devolverme un kilo de naranja, es accesible ya que tiene la misma cantidad y no existe un perjuicio en sí. En las cosas infungibles son aquellas cuyas características específicas o individuales son jurídicamente relevantes a modo de que no pueden ser sustituidas, por ejemplo un carro, una casa, entre otros. Por su posibilidad de fraccionamiento están las cosas divisibles y las cosas indivisibles. Como en las divisibles tenemos las tierras como una parcela, terrenos, entre otros, y las indivisibles por lo menos un animal vivo, una persona, entre otros. Por la posibilidad de su uso repetido tenemos cosas consumibles, estas pueden ser ya sean alimentos o cuando compramos algo y pagamos con dinero. Y los inconsumibles son aquellas que solo pueden ser con el uso normal y repetido, es decir, que se perciben durante un periodo relativo, es decir, por lo menos un mueble, un libro, entre otros. Por su existencia en el tiempo tenemos las cosas presentes y las cosas futuras. Como las cosas presentes, es decir, cuando ya un edificio está construido, y en las cosas futuras cuando una casa o un edificio, entre otras, va a ser construido. Esto está determinado en un cierto tiempo. Los bienes son aquellas cosas que el hombre le sirven para satisfacer sus necesidades y con las cuales se ayuda también. Se puede decir que son las cosas que componen a la riqueza de la persona. En su clasificación tenemos los bienes muebles, el que por sí propio mediante una fuerza externa es movible o transportable de un lado a otro, y en los bienes inmuebles el que no puede ser trasladado de un lugar a otro. El patrimonio son los bienes que una persona posee, incluyendo pasivo y activo, son todas las cosas que cada uno tenemos. Igualmente se puede decir
que el patrimonio es el conjunto de bienes o riquezas de una persona. Se habla de patrimonio bruto al valor del activo y del pasivo. En los derechos reales es aquel derecho subjetivo que atribuye al titular de un poder o señorío directo o inmediato sobre una cosa determinada y presente sus necesidades de intermediario alguno. Impone asimismo a todo el mundo un deber de respeto o accesible. Por ejemplo, un ejemplo, cuando una persona es propietaria de algo, nadie puede venir a quitarle el bien al menos que le tenga una hipoteca. Es el único derecho real que tiene una posición, titularidad y la propiedad. En los derechos personales son los que tienen contra una persona determinada y nos autoriza a exigirle el cumplimiento de un hecho o una abstendencia. Constantemente en todo derecho personal siempre existen tres elementos como el acreedor, el deudor, el objeto de derecho. En la relación jurídica se ha definido la relación jurídica como la relación entre dos o más sujetos, reguladas por el derecho objetivo. Este atribuye a uno de los sujetos un poder y al otro, como contrapartida, un deber que está en la necesidad de cumplir para satisfacer el interés en que el sujeto titular del poder está llamado a realizar con el ejercicio del mismo. En los tipos de relación jurídica tenemos la relación jurídica convencional y la relación jurídica extraconvencional. En los elementos de la relación jurídica, en los elementos personal, se puede decir que son toda relación jurídica se establece entre personas jurídicas individuales o colectivas. En los elementos subjetivos es una correlatividad de situación de poder y deber perteneciente al sujeto y activo y al pasivo. En elemento objetivo, norma que obliga al infiltrado al cumplimiento de la obligación, pena o sanción. En los elementos causal, vínculo jurídico que une a los sujetos en una relación de derecho, sujeto pasivo y sujeto activo. Y por último tenemos los elementos coactivos que obliga al sujeto pasivo a realizar el pago en el caso de que no lo haga espontáneamente. En el derecho jurídico es todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir por sí en una unión a otro un efecto jurídico, es decir, la adquisición de la pérdida o la modificación de un derecho. En su clasificación tenemos el hecho jurídico objetivo y el hecho jurídico subjetivo. En los objetivos son aquellos que son debidos a causas no dependientes de la voluntad humana, a causas naturales. Lo más importante son el nacimiento y la muerte. En los hechos jurídicos subjetivos son aquellos que dependen de la voluntad humana o de la actividad del hombre. Según Savigny, es todo acontecimiento natural o del hombre capaz de producir efectos jurídicos, que son de crear, modificar, transferir o existir relaciones jurídicas. Y tenemos como acto jurídico que es la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, modificar, transmitir y existir derecho u obligación. Por último tenemos lo que es negocio jurídico, que es todo acto jurídico hecho con la manifestación de voluntad del agente. Al contrario de acto jurídico, depende de la voluntad que expresa el agente, generalmente porque tiene que cumplir un objetivo previsto en la ley. Esto fue todo, gracias por su atención.